La creían loca por vivir en un cráter, un hueco en la tierra, pero cuando entran quedan impactados. La gente de su pueblo la miraba como una desdichada que había perdido la cordura y que deambulaba por las calles. Cuando lograba salir de aquel cráter, aquel hueco en la cima de la montaña que adornaba aquel pueblo, nadie se había interesado nunca por saber quién era, ni en qué condiciones vivía, hasta que un día, un grupo de niños se interesó por conocer un poco más de aquel hueco e ingresaron. Entonces, hicieron un hallazgo que cambió la vida del pueblo. Lo que aquella muchacha escondía era realmente impresionante. Nadie sabía cómo ella se llamaba, ni cómo ni cuándo había llegado a aquella empinada montaña. Solo recordaban que de pronto aquella muchacha comenzó a deambular por la montaña. Era una adolescente y a los días se le pudo ver lo desasiada que estaba, con la cara sucia y viviendo en aquel hueco. Es por ello que le apodaron la Mujer Topo. Se enteraron de que aquella muchacha desconocida vivía en la montaña porque unos leñadores la habían visto entrando al orificio que había en las rocas. En muchas ocasiones la vieron comiendo de los frutos que había en los árboles. Otras veces comía desperdicios de basura. Era una muchacha loca, y lo que más les impactaba era que aquella era una muchacha relativamente joven. La aparición de aquella mujer no había cambiado en nada la dinámica de la vida del pueblo. Pero cuando se interrumpía el servicio de energía eléctrica o cuando había luna llena, en los círculos familiares o de amigos se contaban las más variadas historias relacionadas con aquel misterioso personaje. Nunca nadie le había oído pronunciar una sola palabra, por lo que suponían que no podía hablar, aunque un par de forasteros aseguraban que la habían oído cantar al pie de la montaña, pero la gente del pueblo consideraba que aquello era imposible. Por aquellos días llegó al pueblo una cooperativa de productores de gas natural, que buscaban explorar la mayor cantidad de territorio para sustraer dicho producto. Las autoridades municipales habían concedido gran parte del territorio del pueblo para que la empresa lo utilizara y el monto que pagaría era bastante alto, además de que generarían trabajo para los habitantes de la zona. La empresa empezó a arrasar con el bosque. Se tomó gran parte de las áreas verdes del pueblo, de manera que acabaron con los parques naturales en los que los niños de la zona jugaban. Pero los pobladores estaban contentos, porque tenían trabajo de sobra y recibían muy buenos salarios. Los niños se reunían todas las tardes para salir a jugar, y en vista de que ya no tenían espacio decidieron que jugarían al pie de la montaña, aunque algunos tenían sus reservas debido a todas las leyendas que se habían inventado acerca de la Mujer Topo. Un mes completo había pasado yendo a la zona y nunca vieron a la mujer que tanto temor les infundía. Así que muchos llegaron a pensar que ya había abandonado aquel pedazo de hueco en la tierra. Los niños siempre estaban compitiendo por demostrar quiénes eran los más valientes y todas las tardes se retaban a que alguno pudiera tener el coraje de llegar hasta el cráter. Pero finalmente nadie lo hacía. Sin embargo, una tarde, Jerónimo, uno de los niños, dijo que estaba decidido a demostrar que en el hueco de la tierra ya no vivía la Mujer Topo. Así que se levantó de donde estaban sentados y, ante el asombro de los demás, ingresó al lugar. Unos 10 minutos habían pasado y el chico no volvía, por lo que sus compañeros realmente ya en ese momento se preocuparon y decidieron ir a buscarlo. Cuando llegaron, lo vieron con una expresión de susto inigualable, y al preguntarle por qué estaba así le señaló adentro de la cueva, y todos pegaron el grito. Los pequeños regresaron a su casa muertos del susto y aseguraban que aquella mujer era una malvada que almacenaba cadáveres en la cueva. Pero los adultos no creyeron en aquella historia y solo se ponían a reír. Sin embargo, Juan, el padre de Jerónimo, quien era policía, estaba preocupado viendo que su hijo casi no había pronunciado palabra durante toda la tarde. No pudo dormir y al día siguiente no quería comer absolutamente nada.
El hombre fue donde otro niño, quien le contó lo mismo que todos habían dicho, que en la cueva de la montaña la mujer topo tenía cadáveres. El hombre estaba estupefacto y decía que no era posible que los niños inventaran algo tan horroroso. Así que decidió hablar con su jefe y contarle cómo los niños coincidían en la descripción de lo que habían visto. Al principio, sus compañeros no creían en aquello, pero el jefe decidió que abrieran un proceso de investigación. Una hora más tarde, 5 agentes iniciaron el camino hacia la cueva de la montaña y, para su sorpresa, al entrar, vieron el cadáver que los niños habían dicho. A los pies del cadáver estaba la mujer topo, arrodillada en postura de oración. Los agentes le pidieron que se pusiera de pie y que les explicara, por favor, qué era todo eso, pues se trataba del cadáver de una mujer que estaba sobre el suelo, rodeado de flores y de unos grandes candelabros de papel con luciérnagas adentro. Los policías pegaron el grito, alzaron sus armas y dijeron que se tire al suelo con las manos atrás. La mujer topo hizo lo que le dijeron y les contó que aquella mujer era su madre, quien había muerto hacía 25 años. Y como no tuvo para enterrarla en el pueblo de donde era originaria, decidió ir a colocarla en aquel hueco. Sin embargo, 6 meses después de haberla puesto en aquel lugar, el cuerpo seguía siendo el mismo. No expelía ningún olor ni cambio, y tampoco se deterioraba, por lo que llegó a la conclusión de que su madre era una santa, y ella se mudó a vivir a esa cueva, donde a diario le ponía flores frescas y velas que conseguía en otro pueblo vecino. El pueblo estaba dividido y muchos pedían que aquella mujer fuera echada de la zona, porque creían que realmente estaba loca, pues no concebían que alguien en sus cabales viviera con un muerto. Sin embargo, otros creyeron que la mujer tenía razón y acudían a la cueva de la montaña para orar junto a ella y llevarle flores a la supuesta santa. Finalmente, lograron incorporarla a la sociedad, pues ella era completamente normal. Había estudiado ciencias financieras y empezó a trabajar en el área de finanzas de la municipalidad. Y el cráter lo convirtieron en una especie de museo, donde la gente llegaba a apreciar aquel fenómeno poco común de un cuerpo que se preservaba sin haber sido embalsamado, y pedían por sus familias y milagros. Hombres hoy en día buscan una razón explicable y más ortodoxa para entender aquel fenómeno. Amigos, ¿qué piensan sobre esta historia? ¿Podrían darnos alguna explicación lógica acerca de este fenómeno? Por favor, déjanos tus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que reciban más contenido como este cada semana. ¡Hasta la próxima!